En una tierra donde el silencio parecía más pesado que la noche, una hacienda próspera ocultaba un secreto que nadie quería nombrar. A simple vista, todo era abundancia, orden y éxito. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el nombre del granjero inspiraba respeto. Sin embargo, cuando el sol se ocultaba, algo cambiaba dentro de aquella casa. La calma se rompía en susurros invisibles. Las noches se volvían largas. Y el descanso, un lujo imposible. Nadie imaginaba que el origen de todo estaba enterrado en el pasado. Los gemelos del granjero, aún pequeños, comenzaron a sufrir un insomnio inexplicable. No eran simples pesadillas ni caprichos infantiles. Era un miedo profundo, persistente, que regresaba cada noche. Decían sentir presencias, escuchar pasos y notar miradas invisibles. El padre, acostumbrado a resolverlo todo con dinero y autoridad, se encontró por primera vez sin respuestas. Ni médicos ni tutores lograron ayudar. La casa, que de día brillaba, de noche parecía reclamar algo. Algo que había sido ignorado por demasiado tiempo. El granjero nunca creyó en supersticiones ni en historias antiguas. Para él, el pasado era algo que debía quedar atrás. Pero el sufrimiento de sus hijos comenzó a quebrar esa certeza. Cada noche sin dormir lo obligaba a enfrentarse a una verdad incómoda. Hay cosas que no se compran. Hay silencios que no se pueden tapar. Y hay errores que, aunque no los hayamos cometido nosotros, siguen pidiendo ser reconocidos. La desesperación abrió una grieta en su orgullo. Y por esa grieta, algo nuevo estaba por entrar. Fue entonces cuando llegó una criada humilde, sin promesas ni pretensiones. No traía soluciones mágicas ni palabras grandilocuentes. Solo una mirada atenta y una calma distinta. Su presencia no hizo ruido, pero cambió el aire. Observó lo que otros evitaban. Escuchó lo que nadie quería oír. Percibió que el miedo de los niños no era imaginación. Era memoria. Una memoria que había quedado atrapada en los muros, en la tierra y en el silencio heredado. A veces, el cambio no llega con fuerza, sino con claridad. No grita, no exige, no amenaza. Simplemente permanece. La criada entendió que la casa no estaba maldita, estaba herida. Que los gemelos no eran el problema, sino el mensaje. Y que enfrentar la verdad no traería castigo, sino descanso. Su decisión de no mirar hacia otro lado marcó el inicio de una transformación profunda. Una que no solo afectaría a una familia, sino a toda una comunidad. Esta historia no trata de fantasmas ni de milagros visibles. Trata de memoria, responsabilidad y valentía. Trata de lo que ocurre cuando alguien se atreve a escuchar lo que ha sido callado durante generaciones. De cómo el miedo puede convertirse en guía si se lo comprende. Y de cómo la humildad puede lograr lo que el poder nunca consiguió. Nada cambia de un día para otro. Pero todo comienza con un acto consciente. Lo que estás a punto de escuchar es el recorrido de una familia, una tierra y una verdad que pedía ser reconocida. Una historia donde el insomnio fue la señal, no el problema. Donde la riqueza no fue la solución, sino el desafío. Y donde un gesto sencillo, hecho en el momento correcto, cambió el destino de todos. Porque a veces, lo que lo cambia todo no es lo extraordinario. Es la decisión de escuchar cuando nadie más lo hace. El granjero millonario era un hombre respetado por todos, dueño de tierras extensas y cosechas abundantes, pero dentro de su enorme hacienda reinaba una inquietud constante. Sus gemelos, Mateo y Tomás, no lograban dormir desde hacía semanas. Cada noche despertaban sobresaltados, con el corazón acelerado y los ojos llenos de miedo. Decían sentir presencias, escuchar pasos suaves y notar sombras que no pertenecían a nadie. El padre intentaba mantener la calma, aunque por dentro se consumía. Ninguna riqueza podía comprar el descanso de sus hijos. La casa, antes símbolo de éxito, se había convertido en un lugar de vigilia interminable.
Mateo era el más frágil emocionalmente y lloraba en silencio para no preocupar a su hermano. Tomás fingía valentía, pero temblaba cuando las luces se apagaban. Ambos se abrazaban en la oscuridad, buscando protección el uno en el otro. El tic-tac del reloj del pasillo marcaba las horas con una insistencia cruel. El viento nocturno parecía arrastrar lamentos antiguos entre los corredores. El granjero caminaba de un lado a otro, sin poder ayudar. Rezaba en silencio, aunque nunca había sido un hombre de fe. El miedo empezaba a erosionar su fortaleza. La hacienda siempre había tenido muchos empleados, pero últimamente nadie duraba demasiado tiempo. Algunos decían sentirse observados al caer la noche. Otros hablaban de una opresión inexplicable en el aire. El granjero desestimaba esas palabras, atribuyéndolas al cansancio. Sin embargo, incluso él sentía algo distinto cuando el sol se ocultaba. Las paredes parecían guardar secretos antiguos. Las noches se volvían más densas, más largas. El silencio no era paz, era advertencia. Y nadie sabía cómo romperlo. Todo cambió el día que llegó Lucía, una joven humilde que pidió trabajo como criada. Su ropa era sencilla y su voz suave. No preguntó por el salario ni por la magnitud de la hacienda. Observaba más de lo que hablaba. Desde el primer día notó la tensión en el ambiente. Escuchó los murmullos de los trabajadores y los llantos apagados de los niños. Algo en su interior le dijo que no era casualidad. Aquella casa necesitaba más que limpieza. Lucía se acercó a los gemelos con naturalidad, sin forzar palabras ni sonrisas. Mateo y Tomás, que desconfiaban de casi todos, se sintieron tranquilos junto a ella. Por primera vez en mucho tiempo, rieron antes de dormir. Lucía percibió detalles que otros ignoraban. Dibujos oscuros bajo las camas, marcas hechas con manos temblorosas. Los niños no imaginaban su miedo, lo vivían. Ella comprendió que aquello tenía raíces profundas. Y decidió no mirar hacia otro lado. Esa noche, Lucía no se fue a dormir. Se quedó sentada frente al cuarto de los gemelos. Encendió una pequeña vela que llevaba consigo desde siempre. Murmuró oraciones aprendidas en su infancia, palabras simples pero firmes. El aire se volvió frío sin explicación. Un susurro recorrió el pasillo vacío. Lucía no se movió. Su fe era más fuerte que el temor. Sabía que la oscuridad se alimenta del miedo, no de la convicción. Dentro del cuarto, los gemelos se agitaban entre sueños inquietos. Las sombras parecían alargarse en las paredes. La casa crujió como si despertara de un largo letargo. Lucía cerró los ojos y continuó rezando. Recordó las enseñanzas de su abuela sobre proteger sin huir. Sintió una presencia intentando imponerse. Pero no retrocedió. Permaneció firme, como un escudo silencioso. Aquella noche, alguien finalmente enfrentaba lo invisible. Desde el fondo del pasillo, el granjero observaba sin ser visto. No entendía por qué confiaba en aquella mujer desconocida. Pero algo en su serenidad lo tranquilizaba. Por primera vez en semanas, su pecho no estaba oprimido. La casa parecía escuchar las oraciones. El viento se detuvo de golpe. Los ruidos cesaron sin explicación. Un silencio distinto se apoderó del lugar. No era amenaza, era alivio. Mateo y Tomás dejaron de moverse inquietos. Sus respiraciones se volvieron profundas y constantes. Dormían con una paz que no conocían desde hacía mucho tiempo. Lucía sonrió en silencio, agradecida. Apagó la vela con cuidado. Sabía que aquello no era el final. Algo había cambiado en la hacienda. Una verdad dormida había comenzado a despertar. Y lo que estaba por revelarse transformaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente llegó con una calma extraña, como si la hacienda hubiera respirado después de mucho tiempo. El sol iluminó los campos con una suavidad distinta y los pájaros regresaron a los árboles cercanos a la casa. El granjero notó el cambio apenas abrió los ojos.
Había dormido unas pocas horas, pero profundas, algo que no ocurría desde hacía semanas. Al caminar por el pasillo, no escuchó lamentos ni pasos invisibles. Solo el silencio normal de un nuevo día. Algo, sin duda, había cambiado durante la noche. Mateo y Tomás despertaron sin sobresaltos. Se estiraron en la cama con expresiones tranquilas, sorprendidos por su propio descanso. No recordaban pesadillas ni sombras observándolos. Cuando Lucía entró al cuarto, los niños la miraron con una sonrisa sincera. No sabían explicar por qué, pero se sentían seguros con ella. El granjero observó la escena desde la puerta, con un nudo en la garganta. Aquella mujer humilde había logrado en una noche lo que nadie más pudo. Y eso lo inquietaba tanto como lo tranquilizaba. Durante el desayuno, la casa parecía otra. Los cubiertos no temblaban en las manos del padre. Los gemelos hablaban de cosas simples, como si el miedo nunca hubiera existido. Los trabajadores también notaron el ambiente distinto. Algunos comentaron que habían dormido mejor. Otros dijeron que el aire se sentía más ligero. Nadie mencionó lo ocurrido la noche anterior, pero todos lo percibían. La hacienda ya no parecía vigilada por algo invisible. Sin embargo, Lucía sabía que la calma podía ser engañosa. Mientras limpiaba una de las habitaciones antiguas, Lucía encontró objetos olvidados. Cajones viejos, cartas amarillentas y una caja de madera cerrada con cuidado. Al tocarla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era advertencia. Supo que aquella casa guardaba una historia enterrada. Una historia que nadie quiso recordar. Entendió que el insomnio de los gemelos no era casualidad. Había un dolor antiguo buscando ser visto. Y tarde o temprano, saldría a la superficie. Esa tarde, Lucía decidió hablar con el granjero. No lo hizo con acusaciones ni dramatismo. Le preguntó por el pasado de la hacienda, por quienes vivieron allí antes. El hombre se mostró incómodo al principio. Dijo que no creía en supersticiones ni en cosas extrañas. Pero algo en la mirada de Lucía lo hizo dudar. Finalmente, confesó que la tierra perteneció a su familia por generaciones. Hubo conflictos, injusticias y silencios impuestos. Nadie quiso hablar de eso después. El pasado fue enterrado junto con la culpa. Lucía escuchó sin interrumpir. Sabía que las heridas no sanan cuando se esconden. Le explicó al granjero que los niños eran sensibles. Que muchas veces los más pequeños sienten lo que los adultos ignoran. No habló de espíritus ni castigos. Habló de memoria, de dolor no resuelto. El granjero bajó la mirada, afectado. Por primera vez consideró que su riqueza se construyó sobre algo más que trabajo duro. Y esa idea comenzó a pesarle en el alma. Esa noche, aunque los gemelos durmieron tranquilos, Lucía volvió a encender su vela. Recorrió lentamente algunos pasillos antiguos. Murmuró oraciones, pero también palabras de perdón. No pedía protección solo para los vivos. Pedía descanso para lo que aún no había sido liberado. La casa crujió suavemente, como respondiendo. No hubo sombras ni susurros. Solo una sensación de espera. Como si algo estuviera reuniendo fuerzas para manifestarse de otra forma. El granjero, desde su habitación, no pudo dormir profundamente. Pensaba en lo que Lucía había dicho. Recordaba historias que su padre jamás quiso explicar. Viejos conflictos con familias expulsadas de la tierra. Promesas rotas, decisiones injustas. Comprendió que el éxito no borra el pasado. Y que el silencio no significa olvido. Aquella noche entendió que debía enfrentar la verdad. No solo por sus hijos, sino por su propia conciencia. A la madrugada, un sueño lo despertó sobresaltado. Vio a dos niños llorando en medio de los campos, no eran sus gemelos. Eran otros, del pasado, pidiendo ser escuchados. Se sentó en la cama con el corazón acelerado. Por primera vez, no sintió miedo, sino responsabilidad.
Supo que la paz recién comenzaba. Y que el verdadero cambio exigiría valentía. No bastaba con rezar. Había que reparar. Cuando amaneció, el granjero buscó a Lucía. Le dijo que quería saber toda la verdad sobre la hacienda. Que estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Lucía asintió con serenidad. Sabía que ese era el primer paso real. Los gemelos jugaban tranquilos en el patio, ajenos a la decisión que cambiaría sus vidas. La casa observaba en silencio. Un silencio atento, expectante. Porque la historia que había sido callada durante años estaba a punto de ser contada. Lucía comenzó a investigar la historia de la hacienda con paciencia y respeto, revisando documentos antiguos y escuchando a los trabajadores más viejos. Cada relato añadía una pieza a un rompecabezas doloroso. Hubo una familia expulsada décadas atrás, acusada injustamente para quedarse con sus tierras. Sus hijos desaparecieron en medio del conflicto y nadie volvió a hablar de ellos. El silencio se convirtió en costumbre y la culpa en herencia. Lucía comprendió que el miedo de los gemelos era un eco de aquel sufrimiento. La casa no estaba maldita, estaba herida. Y las heridas piden ser reconocidas para sanar. El granjero escuchaba cada descubrimiento con el rostro tenso. Recordaba frases sueltas de su padre, advertencias sin explicación. Nunca preguntó lo suficiente. Ahora, esas omisiones regresaban con fuerza. Comprendió que su fortuna creció sobre decisiones injustas. No era fácil aceptar esa verdad. Pero ver a sus hijos dormir en paz le daba valor. Decidió hacer lo que nunca se hizo, reconocer el daño. Aceptar la responsabilidad, aunque doliera. Sabía que el cambio real no se logra sin sacrificio. Esa tarde, reunió a los trabajadores en el patio. Habló con honestidad, algo poco común en él. Contó lo que había descubierto y pidió perdón por los silencios heredados. Algunos bajaron la mirada, otros lloraron en silencio. La hacienda escuchaba, como si las paredes respiraran. Lucía permanecía a un lado, observando sin intervenir. Sabía que ese acto tenía poder. Nombrar la verdad rompe cadenas invisibles. Y el miedo comienza a perder fuerza cuando se lo enfrenta de frente. Los gemelos, sin entender del todo, sentían la diferencia. Ya no despertaban por la noche. Jugaban con una tranquilidad nueva, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Mateo comenzó a dibujar paisajes luminosos. Tomás dejó de preguntar por ruidos inexistentes. Lucía los observaba con ternura. Los niños son espejos del ambiente que los rodea. Cuando la casa empezó a sanar, ellos también lo hicieron. Aquello confirmaba que iban por el camino correcto. Esa noche, Lucía preparó un pequeño ritual sencillo, sin símbolos extraños. Encendió la vela y colocó sobre la mesa las cartas encontradas. El granjero se sentó frente a ella, nervioso pero decidido. Lucía habló de perdón, de memoria y de restitución. No pidió castigo, pidió justicia. El aire se volvió cálido, distinto a otras noches. No hubo sombras ni susurros. Solo una sensación de presencia serena. Como si alguien, por fin, se sintiera escuchado. El granjero prometió devolver parte de las tierras a los descendientes de la familia expulsada. También decidió crear un espacio de memoria en la hacienda. No como castigo, sino como reconocimiento. Sentía que esa era la única forma de reparar. Lucía asintió, satisfecha. La justicia no siempre llega tarde, llega cuando alguien se atreve. La casa crujió suavemente, no con amenaza, sino con alivio. Era como un suspiro antiguo liberándose. Esa madrugada, el granjero soñó de nuevo. Esta vez no hubo llanto ni miedo. Vio a dos niños caminando entre los campos, tomados de la mano. Sonreían mientras se alejaban hacia la luz del amanecer. Al despertar, no sintió angustia. Sintió paz. Comprendió que algunos dolores solo esperan ser nombrados para descansar.
Y que la valentía no siempre está en luchar, sino en reconocer errores. Los días siguientes confirmaron el cambio. Los trabajadores permanecían más tiempo. El ambiente se volvió ligero. Los animales parecían tranquilos. La hacienda recuperaba una armonía olvidada. Lucía continuó con su trabajo humilde, sin buscar reconocimiento. Sabía que su papel no era quedarse, sino guiar. El granjero la miraba con respeto profundo. Aquella mujer había transformado su hogar y su conciencia. Y eso no se paga con dinero. Un atardecer, el granjero le agradeció sinceramente. Le dijo que había aprendido más en esas semanas que en toda su vida. Lucía respondió con una sonrisa serena. Dijo que la verdad siempre encuentra el camino, solo necesita quien la escuche. Los gemelos corrieron hacia ella y la abrazaron. Ese gesto simple selló todo. El miedo ya no tenía lugar en la casa. Mientras el sol se ocultaba, la hacienda permanecía en silencio. No un silencio pesado, sino uno lleno de sentido. Lucía observó el horizonte, sabiendo que pronto partiría. Había cumplido su misión. La historia no había terminado, pero había cambiado de rumbo. Lo que antes era sombra ahora era memoria. Y la paz, por fin, había encontrado donde quedarse. Con el paso de las semanas, la hacienda empezó a transformarse de maneras visibles y silenciosas. Los campos parecían más verdes, los animales más dóciles, y el trabajo fluía sin la tensión de antes. El granjero notaba cómo su carácter cambiaba al mismo ritmo que la casa. Ya no gritaba órdenes, ahora escuchaba. Comprendió que liderar también era cargar con la verdad. Cada decisión nueva llevaba el peso del pasado, pero también la promesa de un futuro distinto. La riqueza seguía ahí, pero ahora tenía propósito. Lucía continuaba con sus tareas diarias como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Lavaba, cocinaba y ordenaba con la misma humildad de siempre. Sin embargo, todos la miraban de forma distinta. Los trabajadores la respetaban en silencio. Algunos se acercaban para contarle historias personales, viejos miedos, culpas guardadas. Lucía escuchaba sin juzgar. Sabía que cuando una herida se abre, muchos aprovechan para sanar. La hacienda se había convertido en un espacio de confesión. Y eso también era parte del cambio. Los gemelos comenzaron a hacer preguntas nuevas. Ya no eran sobre sombras ni ruidos, sino sobre la historia de la tierra. Querían saber quién había vivido allí antes. El granjero dudó al principio, pero decidió no mentir más. Les habló con palabras simples, sin ocultar el error. Mateo escuchaba con atención, Tomás con seriedad. Ambos entendieron más de lo que el padre imaginaba. Aquella conversación fortaleció un vínculo que antes estaba lleno de miedo. La verdad los unía. Un día llegó una carta inesperada. Era de una mujer mayor, descendiente de la familia expulsada. Había escuchado rumores de que el granjero buscaba reparar el daño. Dudaba, pero aceptó conversar. El granjero sintió nervios como nunca antes. No era una negociación comercial, era un encuentro humano. Lucía le dijo que no tuviera miedo. Cuando se habla desde la verdad, el resultado siempre enseña algo. Aunque duela. El encuentro ocurrió bajo un viejo árbol del campo. La mujer habló de pérdidas, de exilio, de silencios forzados. El granjero escuchó sin interrumpir. Por primera vez, no intentó justificarse. Solo pidió perdón. La mujer lloró, pero no de rabia. Lloró por todo lo que nunca fue dicho. Aceptó la restitución de las tierras, pero más valoró el reconocimiento. Aquella tarde, algo terminó de cerrarse. Un ciclo antiguo encontró descanso. Esa noche, la casa se mantuvo en una calma profunda. Lucía encendió su vela por última vez en el pasillo. No rezó palabras largas. Solo agradeció. Sintió que la presencia que antes pesaba ya no estaba. No como huida, sino como liberación.
La casa no necesitaba más vigilias. Había sido escuchada. Y cuando la memoria es honrada, el silencio deja de doler. El granjero se dio cuenta de que Lucía comenzaba a despedirse. La veía observar los campos con distancia serena. Le preguntó si pensaba irse. Ella respondió que su trabajo allí estaba casi terminado. No pertenecía a ese lugar, solo había sido un puente. El granjero sintió una mezcla de gratitud y tristeza. Entendió que algunas personas llegan solo para cambiarlo todo. Y luego parten. Los gemelos también lo sintieron. Se aferraban a Lucía cada vez que podían. Le pedían que se quedara. Ella los abrazaba con cariño, explicándoles que la paz ahora vivía en ellos. Que ya no necesitaban protección externa. Mateo lloró en silencio. Tomás apretó los labios con fuerza. Pero ambos sabían que algo importante había sido aprendido. El miedo no volvió. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. La hacienda funcionaba como nunca antes. Pero había una sensación de cierre en el aire. Como cuando una historia se acerca a un punto decisivo. El granjero empezó a pensar en el legado que dejaría a sus hijos. No solo tierras y dinero, sino valores. Lucía había sembrado algo más duradero que cualquier cosecha. Una mañana, antes del amanecer, Lucía dejó su habitación ordenada. En la mesa, una nota sencilla agradeciendo la confianza. Nadie la vio partir. Cuando el sol salió, ya no estaba. El granjero sostuvo la nota con manos temblorosas. Los gemelos la buscaron por toda la casa. Entonces entendieron que su partida también era un regalo. Porque el verdadero cambio ya vivía dentro de ellos. La ausencia de Lucía se sintió desde el primer día como un eco suave pero constante. La hacienda seguía funcionando, pero algo íntimo había cambiado en todos. El granjero caminaba por los pasillos recordando su voz serena. No era nostalgia vacía, era aprendizaje. Comprendió que la paz no depende de quien la trae, sino de quien la cuida. Decidió honrar lo vivido con acciones diarias. Cada decisión debía sostener la verdad recién conquistada. La casa ya no pedía silencio, pedía coherencia. Mateo y Tomás retomaron sus rutinas con una madurez inesperada. Ya no evitaban la noche ni temían quedarse solos. Se ayudaban con los estudios y compartían juegos simples. A veces preguntaban por Lucía, pero sin tristeza profunda. La sentían cerca, como una enseñanza viva. Dibujaban campos, árboles y un sol grande en el centro. El granjero observaba esos dibujos con emoción. Sabía que el miedo había sido reemplazado por confianza. Y eso no tenía precio. Los trabajadores notaron el compromiso real del patrón. Las promesas se cumplieron con hechos. Se inició la restitución de tierras y la creación del espacio de memoria. No como un monumento frío, sino como un lugar de encuentro. Allí se contarían historias, se pediría perdón y se aprendería del pasado. La hacienda dejó de esconder su historia. Comenzó a narrarla con respeto. Y al hacerlo, fortaleció su identidad. Un día, llegó la familia descendiente a conocer el lugar. Caminaron los campos con cautela y emoción. El granjero los recibió sin orgullo, solo con humildad. Les mostró los cambios, no para presumir, sino para compartir. Hubo lágrimas, abrazos y silencios sinceros. Nadie habló de revancha. Hablaron de futuro. Aquella visita selló un acuerdo humano más profundo que cualquier contrato. Las noches siguieron tranquilas, pero ahora el granjero dormía con sueños distintos. Soñaba con sus hijos adultos, cuidando la tierra con respeto. Soñaba con campos compartidos y decisiones justas. Despertaba con una sensación de propósito renovado. Comprendió que la riqueza verdadera exige responsabilidad constante. No bastaba con reparar una vez. Había que sostener la justicia cada día. Ese pensamiento lo transformó por completo. Mateo comenzó a escribir pequeñas historias sobre la hacienda.
Tomás se interesó por los animales y la siembra. Cada uno encontró su camino, sin presiones. El granjero decidió acompañarlos, no imponerles un destino. Recordó cómo el silencio del pasado había dañado tanto. No quería repetir errores. Prefirió el diálogo, incluso cuando era incómodo. La casa aprendía junto a ellos. En el espacio de memoria, se organizó el primer encuentro comunitario. Vecinos y antiguos trabajadores compartieron relatos. No hubo discursos largos ni solemnidad excesiva. Solo voces humanas contando verdades. El granjero habló al final, agradeciendo el valor de todos. Dijo que el perdón no borra, pero libera. Y que recordar con honestidad es un acto de amor. El aplauso fue contenido, pero profundo. Esa noche, una brisa suave recorrió los pasillos. No trajo frío ni temor. Trajo calma. El granjero se detuvo frente al cuarto de los gemelos. Los escuchó respirar tranquilos. Sonrió con alivio. Comprendió que la casa, por fin, descansaba. Y cuando una casa descansa, quienes viven en ella también lo hacen. Días después, llegó una carta sin remitente claro. Era breve y sencilla. Decía que la paz se cuida con actos pequeños y constantes. No llevaba firma, pero el granjero supo de quién era. Guardó la carta en el bolsillo, cerca del corazón. No necesitaba más explicaciones. La lección estaba viva. Al caer el sol, la hacienda se iluminó con tonos cálidos. Los campos se extendían en silencio amable. El granjero pensó en el camino recorrido. Entendió que la historia no se borró, se transformó. Lo que empezó con miedo terminó en responsabilidad compartida. Y así, la casa siguió adelante, no como un lugar perfecto, sino como un lugar consciente. Con el tiempo, la historia de la hacienda comenzó a circular más allá de sus límites. No como un rumor oscuro, sino como un ejemplo de transformación. Vecinos de tierras cercanas se acercaban para conocer el espacio de memoria. Querían entender que había cambiado realmente. El granjero los recibía sin orgullo, contando la verdad tal como era. Hablaba de errores, de silencio y de aprendizaje. No buscaba reconocimiento, solo coherencia. Cada visita reforzaba su convicción de haber elegido el camino correcto. La relación con los trabajadores se volvió más cercana. Ya no existía una distancia fría entre órdenes y obediencia. Había diálogo, acuerdos y respeto mutuo. El granjero empezó a escuchar sugerencias, incluso críticas. Descubrió que liderar no lo debilitaba, lo fortalecía. La hacienda prosperaba de una forma más humana. El trabajo rendía mejor cuando no estaba cargado de miedo. Esa armonía se notaba en cada rincón. Y todos sabían que no había vuelta atrás. Mateo y Tomás crecían con una sensibilidad poco común para su edad. Preguntaban, cuestionaban y reflexionaban. El granjero se sorprendía al ver cuánto comprendían. A veces hablaban de Lucía como si aún estuviera allí. No con tristeza, sino con gratitud. Decían que ella les había enseñado a escuchar el silencio. El padre entendía que esas lecciones los acompañarían siempre. Y se sentía en paz al saberlo. Una tarde, Mateo confesó que aún sentía algo especial por la noche. No miedo, sino respeto. Decía que la oscuridad ya no era enemiga. Era un espacio para pensar y recordar. Tomás asentía, diciendo que ahora dormía tranquilo porque sabía que nada oculto quedaba sin nombre. El granjero los escuchó con atención. Comprendió que el verdadero legado no era la tierra. Era la conciencia que estaban formando. El espacio de memoria empezó a incluir actividades educativas. Escuelas rurales visitaban la hacienda para aprender sobre historia y responsabilidad. No se ocultaban los errores del pasado. Se explicaban con honestidad. Los niños escuchaban atentos, haciendo preguntas sinceras. El granjero observaba esas escenas con emoción contenida.
Sabía que el dolor compartido con verdad se transforma en enseñanza. Y eso multiplicaba el valor de lo vivido. Una noche especial, durante una reunión comunitaria, se encendieron velas en silencio. No hubo discursos ni ceremonias formales. Cada persona pensó en algo que debía perdonar o reparar. El ambiente se llenó de una calma profunda. El granjero recordó a Lucía con claridad. Sintió que, de algún modo, ella estaba presente. No como recuerdo, sino como principio. La luz de las velas parecía confirmarlo. Después de esa noche, los sueños del granjero cambiaron otra vez. Ya no soñaba con el pasado ni con culpas. Soñaba con decisiones futuras. Con elecciones conscientes. Despertaba con ideas nuevas para mejorar la vida de todos. Comprendió que la reparación no es un acto aislado. Es un compromiso continuo. Y aceptó esa responsabilidad sin temor. Mateo comenzó a ayudar en el espacio de memoria. Tomás se involucró más en el cuidado de los animales. Ambos sentían orgullo por lo que la hacienda representaba ahora. No como símbolo de poder, sino de aprendizaje. El granjero los observaba desde lejos, con emoción sincera. Sabía que ellos continuarían lo que él había iniciado. Y eso le daba tranquilidad. Un atardecer, mientras caminaba solo por los campos, el granjero recordó cómo todo comenzó. El insomnio, el miedo, la desesperación. Pensó en lo cerca que estuvo de ignorar las señales. Agradeció haber escuchado. No solo a Lucía, sino a la casa misma. Entendió que los lugares también hablan. Y que quien aprende a escuchar, nunca vuelve a ser el mismo. Cuando el sol se ocultó, la hacienda quedó envuelta en un silencio sereno. No había sombras inquietantes ni recuerdos reprimidos. Solo memoria viva y responsabilidad compartida. El granjero regresó a la casa con paso firme. Sabía que la historia aún continuaba. Pero ahora avanzaba con luz. Y esa luz, una vez encendida, no volvería a apagarse. Con la llegada de una nueva temporada, la hacienda se preparó para una cosecha especial. No solo por la abundancia de los campos, sino por el espíritu con el que se trabajaba. El granjero sentía que cada fruto llevaba una historia distinta. Ya no era solo producción, era cuidado. Supervisaba sin imponer, guiaba sin exigir. Los trabajadores respondían con compromiso genuino. Había risas donde antes hubo tensión. El trabajo pesado se hacía más liviano cuando el ambiente era justo. Mateo y Tomás comenzaron a acompañar al padre en algunas labores. No como obligación, sino como aprendizaje. Querían entender de dónde venía todo lo que tenían. El granjero les explicaba con paciencia, mostrándoles errores pasados y aciertos recientes. Los gemelos escuchaban atentos, haciendo preguntas profundas. Aquellos momentos fortalecían una relación que antes estaba marcada por el miedo. Ahora se construía sobre confianza. La hacienda era también una escuela de vida. Un día, llegó un visitante inesperado, un anciano del pueblo cercano. Dijo haber conocido a Lucía cuando era niña. Traía noticias sencillas, pero cargadas de significado. Contó que ella siempre ayudaba a lugares donde el dolor había sido silenciado. Nunca se quedaba demasiado tiempo. Decía que su misión era despertar conciencias, no recibir agradecimientos. El granjero escuchó con respeto y emoción. Aquello confirmó lo que ya intuía. Lucía había seguido su camino como siempre. El anciano dejó una pequeña medalla sobre la mesa. Dijo que Lucía la había llevado consigo muchos años. Era un símbolo de memoria y promesa. El granjero la sostuvo con cuidado, como si fuera frágil. Decidió colocarla en el espacio de memoria. No como reliquia, sino como recordatorio. Recordatorio de que la justicia empieza con un acto humilde. Y que las personas sencillas pueden cambiar destinos enteros. Esa noche, los gemelos preguntaron más sobre Lucía. Querían saber si volvería algún día.
El granjero respondió con honestidad. Dijo que quizá no físicamente, pero que su enseñanza ya vivía allí. Mateo sonrió, diciendo que entonces nunca se había ido del todo. Tomás asintió, abrazando a su hermano. Aquella respuesta les dio paz. Comprendieron que algunas personas se quedan de otras formas. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad comunitaria. Se organizaron talleres, encuentros y celebraciones simples. La hacienda se abrió como nunca antes. Ya no era un lugar cerrado, era compartido. El granjero observaba con orgullo contenido. Sabía que aquello también era reparación. Compartir lo que antes se guardaba con egoísmo. La tierra respondía con generosidad. Como si reconociera el cambio humano. En medio de esa nueva dinámica, el granjero enfrentó una decisión difícil. Una empresa ofreció comprar parte de las tierras para explotación intensiva. El dinero era tentador. Antes habría aceptado sin dudar. Esta vez, reflexionó profundamente. Pensó en el equilibrio logrado, en la historia sanada. Decidió rechazar la oferta. Explicó que la tierra no era solo negocio. Era memoria, responsabilidad y futuro. Esa decisión sorprendió a muchos. Algunos dudaron de su cordura. Pero otros comenzaron a verlo como referente. El granjero no buscaba aprobación. Se sentía coherente. Dormía tranquilo, algo que antes parecía imposible. Los gemelos lo abrazaron al saber la noticia. Para ellos, el verdadero éxito ya estaba claro. No se medía en dinero, sino en conciencia. Una tarde tranquila, el granjero caminó hasta el espacio de memoria. Se sentó en silencio, sin palabras. Pensó en todo lo vivido desde el insomnio de sus hijos. En cómo una situación de miedo había abierto un camino de transformación. Agradeció en silencio. No a un milagro, sino al valor de enfrentar la verdad. Sabía que ese era el verdadero cambio. Al caer la noche, la hacienda se iluminó suavemente. Los sonidos eran normales, humanos, vivos. El granjero miró el cielo estrellado con serenidad. Sentía que, por primera vez, pertenecía plenamente a ese lugar. No como dueño absoluto, sino como cuidador consciente. La historia seguía escribiéndose. Pero ahora, cada página se llenaba con intención. Y eso marcaba toda la diferencia. Con el paso de los meses, la hacienda se convirtió en un punto de referencia para la región. No por su riqueza, sino por su manera de actuar. Personas de otros pueblos llegaban buscando aprender cómo sanar conflictos antiguos. El granjero recibía a todos con sencillez. Contaba la historia sin adornos ni heroísmos. Hablaba del miedo de sus hijos y de su propia ceguera. Decía que el cambio comenzó cuando decidió escuchar. Aquellas palabras tocaban a muchos más de lo que imaginaba. Mateo y Tomás crecían observando ese ejemplo todos los días. Ya no se sentían diferentes por haber tenido miedo. Entendían que el miedo había sido un mensaje. En la escuela hablaban con naturalidad de la historia de la hacienda. Algunos compañeros se sorprendían, otros se sentían inspirados. Los gemelos aprendieron que compartir la verdad no debilita. Al contrario, fortalece. Y esa lección los acompañaba con orgullo. El granjero comenzó a escribir un diario personal. No para publicarlo, sino para ordenar su conciencia. En esas páginas hablaba del pasado, del presente y de lo que aún debía mejorar. Reconocía errores sin justificarlos. Agradecía las oportunidades de reparación. Cada noche escribía unas líneas antes de dormir. Era su forma de no volver al silencio cómodo. Sabía que la memoria necesita cuidado constante. Un día, durante una visita escolar, un niño preguntó algo inesperado. Quiso saber si el granjero se arrepentía de haber heredado la tierra. La pregunta cayó como un rayo. El granjero pensó unos segundos antes de responder. Dijo que no se arrepentía de la tierra, sino de no haber preguntado antes.
Esa respuesta quedó flotando en el aire. Muchos adultos bajaron la mirada, reflexionando. Las noches seguían siendo tranquilas, pero ahora estaban llenas de significado. El granjero a veces caminaba por los pasillos sin prisa. Escuchaba los sonidos normales de la casa. Recordaba cómo antes cualquier ruido le parecía amenaza. Ahora sabía distinguir. Había aprendido a no temer a la memoria. La casa ya no guardaba secretos. Y eso la hacía ligera. Mateo empezó a interesarse por la historia local. Tomás por la justicia y el cuidado de la tierra. Cada uno desarrollaba su sensibilidad de forma distinta. El granjero los apoyaba sin imponer expectativas. Comprendía que su misión era acompañar, no dirigir destinos. Esa libertad fortalecía el vínculo familiar. La hacienda dejaba de ser herencia pesada. Se convertía en oportunidad compartida. En una reunión comunitaria, alguien propuso crear un archivo de historias orales. Relatos de familias, trabajadores y vecinos. El granjero apoyó la idea de inmediato. Sabía que las historias no contadas regresan como sombras. Las historias compartidas se transforman en enseñanza. Se comenzaron a grabar voces, risas y silencios. Cada relato añadía profundidad a la memoria colectiva. Durante una de esas grabaciones, una mujer mencionó a Lucía. Contó que también la había visto años atrás en otro lugar. Dijo que siempre llegaba cuando el dolor era ignorado. Nunca imponía, solo acompañaba. El granjero escuchó sin sorpresa. Ya entendía quién era Lucía. No necesitaba saber más. Su presencia se manifestaba en los cambios visibles. Esa noche, el granjero sacó la medalla del espacio de memoria. La sostuvo entre sus manos por un largo momento. No rezó, no pidió nada. Solo prometió seguir siendo coherente. Guardó la medalla de nuevo con cuidado. Sabía que los símbolos no protegen por sí solos. Protegen cuando recuerdan compromisos reales. Al cerrar el día, la hacienda descansaba bajo un cielo tranquilo. No había miedo ni deudas ocultas. Solo responsabilidad asumida y aprendizaje continuo. El granjero se sintió agradecido. La historia que comenzó con insomnio había dado lugar a conciencia. Y mientras esa conciencia se mantuviera viva, la paz tendría donde quedarse. El tiempo siguió su curso y la hacienda entró en una etapa de estabilidad serena. No había prisa por demostrar nada, solo constancia. El granjero comprendió que la coherencia se prueba en los días comunes. En las decisiones pequeñas, en los gestos cotidianos. Supervisaba cuentas, cosechas y acuerdos con la misma ética. Ya no buscaba maximizar ganancias a cualquier costo. Buscaba equilibrio. Esa forma de vivir comenzó a reflejarse en todo el entorno. Mateo y Tomás, ya más grandes, asumieron responsabilidades acordes a su edad. No como herederos privilegiados, sino como aprendices. Aprendieron a escuchar a los trabajadores y a respetar los ciclos de la tierra. A veces se equivocaban y el granjero los dejaba corregir. Sabía que el error también enseña. La confianza mutua crecía con cada experiencia compartida. La hacienda era un espacio donde aprender no daba vergüenza. Una tarde, llegó una propuesta del gobierno local para reconocer públicamente el proyecto comunitario. El granjero dudó. No quería convertir el proceso en espectáculo. Consultó con los vecinos y trabajadores. Decidieron aceptar solo si el reconocimiento servía para educar. Se organizó entonces una jornada abierta, sin discursos grandilocuentes. Solo testimonios reales. El enfoque era claro: aprender del pasado para no repetirlo. Durante esa jornada, varias personas contaron historias que nunca habían dicho en voz alta. Hubo silencios largos y emociones contenidas. El granjero escuchó más de lo que habló. Comprendió que la reparación también implica paciencia. No todo se sana al mismo tiempo. Pero cada palabra honesta abre un camino. Al final, nadie aplaudió.
No hacía falta. La profundidad del momento lo decía todo. Esa noche, los gemelos se quedaron despiertos conversando. No por miedo, sino por reflexión. Hablaban de cómo una casa puede guardar historias. De cómo el silencio puede ser peligroso si esconde injusticia. Mateo dijo que quería estudiar historia para dar voz a otros. Tomás habló de cuidar la tierra para que no vuelva a ser motivo de conflicto. El granjero escuchó desde la puerta, emocionado. Supo que el legado estaba vivo. Con el cambio de estación, una tormenta fuerte azotó la región. La hacienda resistió sin problemas. Los trabajadores actuaron con coordinación y calma. Nadie entró en pánico. El granjero recordó las noches de insomnio y contraste fue evidente. Antes, cualquier ruido parecía amenaza. Ahora, incluso la tormenta era solo un fenómeno natural. La diferencia no estaba afuera, estaba dentro. Y eso marcaba todo. Al amanecer, tras la tormenta, el campo brillaba renovado. El granjero caminó entre los surcos húmedos con gratitud. Pensó en Lucía, sin nostalgia dolorosa. Pensó en cómo una presencia breve puede provocar un cambio duradero. Comprendió que algunas personas llegan como semillas. No se quedan, pero germinan. Esa idea le trajo paz. Los días siguientes transcurrieron con normalidad consciente. La hacienda ya no era un lugar excepcional, sino ejemplar. Y eso era más difícil de sostener. El granjero lo sabía y no se confiaba. Reforzaba acuerdos, escuchaba advertencias y revisaba decisiones. La memoria no se archivaba, se practicaba. Así evitaba que el pasado regresara como sombra. Un atardecer tranquilo, el granjero volvió a leer la primera página de su diario. Recordó la desesperación inicial. Sonrió con humildad. No se sentía superior, se sentía responsable. Esa diferencia lo definía ahora. Cerró el cuaderno y miró el horizonte. El sol caía con suavidad. Cuando la noche llegó, la casa se llenó de sonidos normales. Pasos, risas, puertas. Nada inquietante. El granjero se recostó con tranquilidad. Sabía que la historia no termina nunca del todo. Pero también sabía algo más importante. Mientras haya verdad, memoria y responsabilidad, la paz siempre encuentra la forma de quedarse. Los años pasaron y la hacienda siguió siendo un lugar vivo, en constante aprendizaje. No se convirtió en leyenda ni en mito, sino en ejemplo cotidiano. El granjero envejecía con serenidad, aceptando cada arruga como parte del camino recorrido. Ya no temía al pasado ni al futuro. Había aprendido a vivir en coherencia con ambos. Cada amanecer era una oportunidad de reafirmar lo aprendido. Y cada noche, un recordatorio de todo lo superado. Mateo y Tomás crecieron con una identidad clara. Sabían quiénes eran y de dónde venían. Nunca olvidaron las noches de insomnio, pero tampoco las dejaron definirlos. Las recordaban como el punto de partida. Uno eligió estudiar historia y memoria social. El otro se dedicó al cuidado sostenible de la tierra. Cada decisión llevaba la huella de lo vivido en la infancia. El granjero los miraba con orgullo silencioso. La hacienda dejó de ser solo una propiedad familiar. Se transformó en un espacio compartido por generaciones. Allí se enseñaba que la tierra no se posee, se cuida. Que la riqueza no excusa la injusticia. Que el silencio puede ser tan dañino como la violencia. Esas ideas se transmitían sin imposición. Vivían en los actos diarios. Y por eso perduraban. En el espacio de memoria, una placa sencilla resumía todo. No había nombres destacados ni fechas heroicas. Solo una frase clara: la verdad libera cuando se asume. Quienes la leían entendían el mensaje sin explicación adicional. El granjero solía detenerse allí en silencio. No para recordar culpa, sino compromiso. Sabía que ese lugar era el corazón invisible de la hacienda. Una tarde tranquila,
Ya con el cabello completamente blanco, el granjero se sentó bajo el viejo árbol donde había pedido perdón años atrás. Cerró los ojos y respiró profundo. No pidió nada. Solo agradeció. Agradeció a sus hijos, a la tierra y a quien llegó sin anunciarse. Supo que su vida había sido transformada desde lo más vulnerable. Y eso le dio paz verdadera. Esa noche, Mateo y Tomás se quedaron conversando en el mismo cuarto donde antes temían dormir. Hablaron de futuros posibles y de responsabilidades heredadas. No sintieron miedo, solo respeto. La oscuridad ya no era amenaza. Era descanso. Aquella habitación, antes cargada de sombras, ahora era símbolo de superación. Y ambos lo sabían. El granjero falleció tiempo después, en calma, mientras dormía. La hacienda no se detuvo. Continuó viva, fiel a lo aprendido. Sus hijos honraron cada decisión tomada. No idealizaron al padre, pero respetaron su transformación. Sabían que el verdadero legado no era la tierra. Era la conciencia. Y esa no se pierde. En el pueblo, la historia se contaba de generación en generación. No como cuento de miedo, sino como lección. Decían que todo comenzó cuando unos gemelos no podían dormir. Y que todo cambió cuando alguien humilde decidió escuchar. Nadie exageraba los hechos. No hacía falta. La verdad era suficiente. Algunos juraban que, en ciertas noches tranquilas, se sentía una paz especial en la hacienda. No como presencia extraña, sino como armonía profunda. Mateo y Tomás sonreían al escucharlo. Sabían que no era misterio. Era consecuencia. Cuando la memoria se honra, el miedo se va. Y así, la historia quedó completa. No cerrada, pero en equilibrio. Lo que empezó con insomnio terminó en conciencia compartida. Los gemelos crecieron, la tierra sanó y el silencio aprendió a hablar. Porque a veces, lo que lo cambia todo no es la riqueza. Es un acto humilde hecho en el momento correcto. La historia de los gemelos y la hacienda no terminó con un hecho extraordinario, sino con una comprensión profunda. Todo lo vivido dejó una enseñanza silenciosa pero firme. El miedo no nació de la nada, nació del silencio prolongado. Cuando nadie escucha, el pasado busca otras formas de hablar. En esta historia, habló a través de los niños. Y solo cuando un adulto decidió escuchar de verdad, el ciclo comenzó a romperse. La transformación no fue mágica, fue consciente. Y por eso fue duradera. La riqueza del granjero nunca fue el verdadero problema. Tampoco fue la solución. El verdadero cambio ocurrió cuando entendió que poseer no es lo mismo que cuidar. Que heredar tierras implica heredar responsabilidades. El dinero puede tapar grietas por un tiempo, pero no sana heridas. Solo la verdad asumida puede hacerlo. Aceptar errores no lo debilitó, lo humanizó. Y eso lo convirtió en un mejor padre y un mejor hombre. Los gemelos, que al principio solo conocían el miedo, aprendieron algo esencial. Aprendieron que el miedo no siempre es enemigo. A veces es una señal. Una advertencia de que algo necesita atención. En lugar de crecer marcados por el trauma, crecieron fortalecidos por la verdad. Su infancia no fue perfecta, pero fue honesta. Y eso les dio raíces firmes para construir su futuro. Lucía nunca buscó reconocimiento ni recompensa. Su paso por la hacienda fue breve, pero decisivo. Representó aquello que muchas veces se subestima, la fuerza de lo humilde. No llegó con respuestas absolutas, llegó con escucha. No impuso soluciones, abrió caminos. Su acto más poderoso fue no mirar hacia otro lado. Y ese gesto sencillo fue suficiente para cambiarlo todo. La hacienda, que antes guardaba silencios pesados, aprendió a hablar. No con ruidos ni sombras, sino con memoria. Cuando los lugares son escuchados, también descansan. La tierra respondió al cambio humano con equilibrio. Los campos florecieron, pero más importante aún,
las personas también. La armonía no vino de olvidar el pasado, sino de integrarlo. Y así, el miedo perdió su razón de existir. Esta historia enseña que no hay transformación real sin incomodidad. Mirar de frente los errores duele. Reconocer injusticias pesa. Pero ignorarlas pesa más, aunque tarde en notarse. El granjero entendió que la paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de responsabilidad. Esa lección se volvió el verdadero legado de la familia. Uno que no se mide en hectáreas ni dinero. También nos recuerda que los niños sienten lo que los adultos callan. Perciben tensiones, culpas y verdades ocultas. Escucharlos no es debilidad, es sabiduría. Los gemelos no necesitaban explicaciones complejas. Necesitaban coherencia. Cuando ésta llegó, el miedo se fue. Y esa es una lección que trasciende esta historia. El final no fue un cierre definitivo, sino un equilibrio consciente. Porque las historias humanas no se cierran, se sostienen. La hacienda continuó viva porque eligió no repetir. Eligió recordar con responsabilidad. Eligió actuar con justicia. Esa elección diaria fue el verdadero final feliz. No uno perfecto, sino uno honesto. Quien escuche esta historia puede verse reflejado en ella. Todos tenemos silencios heredados, decisiones postergadas y verdades incómodas. No siempre llegan como sombras, a veces llegan como insomnio. La pregunta no es si aparecerán, sino cómo responderemos. Escuchar puede ser el acto más valiente. Y también el más transformador. Porque al final, lo que cambió todo no fue un milagro visible. Fue un gesto humilde en el momento correcto. Alguien decidió escuchar, alguien decidió asumir, alguien decidió reparar. Y cuando eso ocurre, incluso los miedos más antiguos encuentran descanso. Así, la historia de los gemelos no habla solo del pasado. Habla de una verdad simple y poderosa. La paz comienza cuando dejamos de huir de lo que debe ser escuchado.